en aldeas que fueron desaparecidas, determinar por qué murieron las personas. Hay una gran cantidad de cosas comunes en América Central, generadas precisamente por estas tácticas de guerra de alta intensidad. Y los responsables deben ser llevados ante la justicia. Muy bien, entonces necesitamos hacer frente al pasado, el enjuiciamiento de los responsables. Esto es muy importante. Si no, no va a haber reconciliación. Un castigo a los responsables y obviamente volver a tener un sistema de restricciones. La que sigue, por favor. La que sigue ya. Ok. Bueno, entonces, ¿qué proponíamos? ¿O qué se propondría en concreto? Bueno, el papel del psicólogo social tendría que ser, como decía Ignacio Martí Baró, una actitud comprometida. Una actitud comprometida con su contexto y con su sociedad. No solamente un observador lejano que puede narrar los hechos, sino, como lo hizo Martí Baró, y yo creo que por eso le costó la vida, bajarse al común denominador de los seres humanos y compartir con ellos sus aventuras y sus desventuras. ¿Qué más tendríamos que hacer? Es necesario y muy importante que los mandos policiales y los mandos militares sean civiles, no militares. Al contrario de la tendencia actual que las policías están militarizando, lo que debemos hacer es volver a generar que los mandos, sobre todo policíacos, sean personas civiles, no personas formadas en las instituciones castrenses. Y desde luego, erradicar de una vez y por todas la doctrina de la guerra de baja intensidad. Que eso ha dañado tanto a la sociedad, no solo a la sociedad mexicana, sino a toda la sociedad latinoamericana, que es un lastre que hoy por hoy seguimos arrasando. Y desde luego, este problema no se va a resolver si no resolvemos el problema de la pobreza. Porque para muchas personas dicen, bueno, a que me muera de hambre, a que me muera bien comido, ¿no? Aunque sea de forma violenta, pues muchos van a preferir morirse bien comidos, aunque sea de forma violenta. Entonces, si no resolvemos el problema de la pobreza, no va a ser fácil, no va a ser sencillo transformar y pacificar este conflicto. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va, guiada a que, creo que todo lo que apunta a la violencia es muy cierto, pero creo que hay una dificultad en cuanto a la resolución de estos problemas. Creo que el principal punto es que, tenemos como las soluciones, ¿no? Ya las digo. Creo que es difícil solucionar eso porque al final de cuentas nosotros somos una sociedad civil, podemos movernos, ¿no? Marchar, pero pues eso no es la solución. O sea, la solución está en ciertas esferas de poder que hay arriba. Entonces, tal vez sea como hasta cierto punto utópico lo que usted está planteando. No digo que sea incorrecto, ¿no? Creo que es el camino, ¿no? Pero hay gente que está allá arriba que no va a dejar que suceda esto. Gracias. Sí, yo digo que soy alemán, europeo, y desde los 80 vivo aquí en América Latina, primero en Perú, y ya en los 80 la población peruana, 90% pasó una necesidad de tremenda hambre, hambrunas, no tenía si vives aquí cerca de Estados Unidos, si tienes opciones para migrar y hacer no sé qué tipo de
mercado. Estoy muy convencido que si seguimos lo que Galeano está esclareciendo, que el mercado o el dinero es la religión, es la hostia. Ya no rezamos para la hostia, pero adentro es el euro o es el dólar. Si seguimos este mito, va a acontecer todo lo que pasa. Si te secuestran, por ejemplo, hoy, y sacan tus órganos, esos órganos valen algo de 1 millón de pesos. Eres una casa caminante. Si desapareces como persona, si el dinero es encima de todo el valor, seguimos en este lugar, en este desastre o en contradicción. Yo tengo datos de Colmex, investigadores muy severos, que hace un año comprobaron donde aparece el ejército y los federales, los homicidios siguen 500%, significando que están separando la muerte. Es un genocidio, es una forma de extensión del pueblo. Yo me pregunto qué acontece en Egipcia, por ejemplo, cuando mataron un estudiante, corrieron el gobierno. Aquí tenemos 500.000 hasta 1 millón de muertos, según mis investigaciones. Y la gente queda con el brazo cruzado, espera que el gobierno, el gran papá, vaya a dar protección, vaya a resolver el problema. Con esta mentalidad, con esa actitud, con franqueza, yo no veo cómo salir de este túnel, de esta historia muy trágica. Yo veo que estamos repitiendo la historia de conquista, donde desaparecieron, murieron 90 hasta 90% de los mexicanos. Y aprendemos poco de esa historia. Sí. Y para mí es con franqueza una historia muy severa de una terapia cultural, de cambiar el chip, cambiar para que vivimos. Si todo el mundo está loco para cobrar dinero a cualquier costo, a cualquier precio, y por ejemplo la educación, yo soy educador de carrera, si nos invitan para conferencias nos pagan 5 estrellas, faltan muebles, falta el mínimo, el básico para enseñar, pero de repente el ego del ponente, del investigador, vale tanto y él mismo se siente honrado con eso. Yo siento yo veo tanto contradicción y la distorsión entre pobre y rico, de gente que observa en Perú, por ejemplo, en los 80s, yo como turista, que observaban como tú comes un pollo para estar en los besos. Y yo sentí que no conseguí disfrutar conmigo. Y si seguimos con esta historia del feudalismo, de comunidad media, y nos vale, en general es un poquito fuerte, el secreto de felicidad es un desmadre. Si sentimos, si nos vale lo que pasa con vecinos, y si quitáramos los muertos, solamente 8% de los homicidios que pasan en el país se denuncian. La mayoría por oportunismo, comida, etc. Integra sus aparentes, sus amores, integra su mundo, integra todo. Seguimos en este rumbo y con este todo desastre. En contrapesa, eran muy interesantes los datos, pero una alternativa. En el momento estamos con líderes espirituales, con chamanes, promoviendo a nivel global, meditar cada día 20 minutos, a nivel global. En Washington y en Boston experimentaron eso y comprobaron hasta 50% de violencia se redujo por esta meditación. Busca inside life, busca adentro, no siempre de todas las spots, no siempre yo soy lo más guapa, más sexy, más exitoso, etc. ¿no? Si no cambiamos esta visión, este horizonte de valores, es muy difícil de cambiarlo. Gracias.